Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Osorio. En este vídeo vamos a repasar todos los aspectos fundamentales de la tabla periódica. No os lo podéis perder porque vamos a ver unos tips para aprendernos muy rápidamente, muy fácil y muy sencillo todo lo importante que tenemos que saber acerca de la tabla periódica. Es decir, a saber colocar los elementos en su grupo, a sabernos las valencias que pueden tener y en qué casos utilizan unas u otras, y bueno, pues a resumir toda esta información y a tenerla bien aprendida en la cabeza para que no se nos olvide y cuando nos tengamos que enfrentar a nuestros exámenes pues nos salgan perfectos los ejercicios del tema del átomo, del tema de enlace y sobre todo pues cualquier ejercicio en el que nos pidan formular un compuesto inorgánico. Así que vídeo muy importante y vamos a ello. Lo primero, vamos a recordar cuántos grupos tenemos en el sistema periódico y vamos a irnos aprendiendo qué elementos forman parte de cada uno, ¿vale? Recordamos que a la izquierda de todo el sistema tenemos a los alcalinos, grupo 1, y alcalino-térreos, grupo 2. Estos dos grupos es súper importante que nos los sepamos al completo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo que formular algún compuesto de alguno de estos metales en general y me equivoco y lo sitúo en el grupo equivocado, le voy a poner una valencia equivocada y entonces voy a arrastrar el error hasta el final. Entonces es muy importante que nos lo sepamos de arriba abajo, ¿vale? Sé que esto pues es un poco rollo, ¿no? Leerse ahí los elementos, decir, madre mía, litio, sodio, potasio. Vamos a utilizar un truco que sea gracioso, es decir, vamos a hacer una frasecilla que sea graciosilla, que tenga ahí su salseo y así no se nos va a olvidar nunca, ¿vale? Entonces, bueno, podéis utilizar la que queráis, pero yo os voy a proponer alguna frase así graciosa para cada uno de los grupos. Por ejemplo, ¿cómo aprendernos el grupo 1? Pues si lo leemos de arriba abajo, podemos decir que estamos hablando con una chica que se llama Lina, ¿vale? Le decimos, Lina, que Rebeca se casa con Fran, ¿vale? Y de esta forma, pues bueno, ya sabéis todos que se nos queda mucho mejor un chascarrillo que el grupo de los alcalinos, ¿no? Así que bueno, pues en Lina, que Rebeca se casa con Fran, tenemos todos los elementos del grupo 1 colocados. Para el segundo vamos a hacer lo mismo. Aquí otra frase que podemos utilizar pues sería Bea, ¿vale? Como si estuviéramos hablando con una chica que se llama Bea. Bea, me gusta la calva del señor Vara. El señor Vara va a ser nuestro don limpio, nuestro calvo de confianza. Entonces, bueno, pues tendríamos ahí, Bea, oye, que me gusta la calva del señor Vara, ¿vale? Y de esta forma tenemos colocados alcalinos y alcalinotérreos. En cuanto a las valencias, hemos puesto en rojo, ¿vale? En la pizarra todas las valencias que son metálicas. Fijaos que valencias metálicas utilizan pues, los metales alcalinos y alcalinotérreos y los metales de transición. Como en este caso solo pueden actuar con metales, pues lo tenemos bien facilito porque en el grupo 1 van a actuar con valencia más 1 y en el grupo 2 van a actuar con valencia más 2. Así que estos dos grupos los tendríamos listos. Luego pasamos al bloque de metales de transición, que son los elementos que tenemos colocados pues, en esta zona de la tabla periódica o cuya configuración electrónica termina en orbitales d. ¿Vale? En este caso, os fijáis que hemos puesto elementos muy importantes o los más representativos, que son los que nos van a aparecer en los ejercicios. Bueno, pues esto nos va a ayudar a saber con qué valencias pueden actuar y, por ejemplo, si en la formulación tengo que indicar o no la valencia. Acordaos que en formulación inorgánica, si un compuesto tiene solo una posible valencia, pues yo no indico esa valencia cuando escribo su nombre en nomenclatura de stock, ¿vale? Por ejemplo, pues la plata, vemos que plata solo hay una, la plata solo tiene una valencia que es más 1, así que si yo quiero formular un cromato de plata, pues lo dejo en cromato de plata porque sé que solo puede actuar con más 1. Sin embargo, los demás, ¿vale? Si tienen diferentes valencias, si yo voy a formular un cromato de hierro, pues ahí sí que tendré que especificar si es de hierro 2 o de hierro 3, ¿vale? Los más importantes, pues con valencia más 1 tenemos la plata, con más 1 y más 2 el cobre y el mercurio, más 1 y más 3 el oro, luego con más 2 tendríamos el zinc y el cadmio,
con +2 y +3 el hierro, el cobalto y el níquel, y con +2 y +4 el platino y el plomo, ¿vale? Entonces serían los más importantes. ¿Qué pasa con estos dos que los hemos puesto aquí abajo? Bueno, aquí tenemos que recordar que en el caso del cromo tenemos 3 valencias en total, puede actuar con +2, +3 o +6, pero ¿qué pasa? Pues que solo utiliza como valencias metálicas +2 y +3, y como valencia no metálica +6. ¿Cuándo vamos a verlo con su valencia no metálica? Pues cuando tengamos un oxoácido o una oxisal y sea el átomo central, ¿vale? Así que oxoácidos y oxisales, cuando el cromo es el átomo central, ya sabemos que sí o sí tiene que actuar con +6. Y luego, ¿cuándo va a utilizar su valencia metálica? Pues cuando está en una oxisal, pero es el contraión, ¿vale? El catión positivo, por ejemplo aquí, sulfato de cromo. Aquí no sería nuestro átomo central porque el átomo central es el azufre. Pues como actúa de contraión, actúa con una de sus valencias metálicas, que podría ser +2 o +3. O, por ejemplo, si tengo una sal binaria, si tengo un cloruro, ¿vale? Pues lo mismo, ahí puedo actuar con +3 o con +2. Lo mismo le pasa al manganeso, ¿vale? Cuidado con el manganeso. Estos dos átomos además os van a aparecer muchísimo en compuestos, así que es importante que nos sepamos qué valencias tienen y cuándo utiliza cada una. En el caso del manganeso va a utilizar 2, 3 y 4, solamente como valencias metálicas, ¿vale? Es decir, pues si yo tengo un óxido o un compuesto binario donde el manganeso me aparezca a la izquierda, en el lado del metal, pues va a poder utilizar uno de estos 3 números, ¿vale? Ahí lo tenemos en rojo. Y las no metálicas son las que va a utilizar lo mismo en oxoácidos y oxisales cuando es el átomo central. Por ejemplo, pues en este permanganato de potasio, ¿vale? Donde como aparece en el centro, pues utiliza la de +7, que es una valencia no metálica. Bueno, pues ya tenemos hasta aquí. Vamos con el bloque de los no metales, y en este bloque nos vamos a encontrar los grupos del 13 al 18. Recordar, para saber cómo se llama cada uno de los grupos, que tienen más o menos el nombre del elemento de cabeza. Bueno, esto se cumple en los 3 primeros, ¿vale? En el grupo del boro, pues tendremos a los boroideos, en el del carbono a los carbonoideos, en el de nitrógeno, nitrogenoideos, y luego ya aquí la cosa ya se nos va. Tenemos en el 16 a los anfígenos, ¿vale? Y en el 17 a los halógenos. Luego ya el 18, que serían nuestros gases nobles, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello, vamos a ver cómo acatamos este bloque. Lo primero, del grupo del boro, con sabernos el boro y que debajo está el aluminio, nos vale, ¿vale? Está todo, podríamos decir que son los elementos que nos van a aparecer en los compuestos. Bien, nos vamos luego al siguiente, con sabernos carbono y silicio, también, ¿vale? Nos va a servir. Y en este nos va a servir con sabernos nitrógeno y fósforo. A veces puede aparecer algún compuesto en selectividad, como por ejemplo el arsénico o el antimonio, ¿vale? Entonces, frasecilla para aprendernos este grupo por si nos apareciese cualquiera de los elementos. Por aquí tenemos una frase también muy graciosa, que sería: ninguna pera asquerosa sabe bien. Pues una verdad fundamental, ¿no?, para aprendernos este grupo 15. Así que si yo me acuerdo de ninguna pera asquerosa, pues digo, perfecto, nitrógeno, fósforo y el arsenio por si me apareciera en algún ejercicio, ¿vale? ¿Cómo nos aprendemos el grupo 16? Pues el 16 es muy graciosillo en realidad, porque si lo leemos de arriba abajo, ¿vale? Tenemos osete, po. Todo el mundo sabe que había un osito ahí súper monoso, amarillo, ¿no?, que es Winnie the Pooh. Entonces este sería su grupo, el osete, po, osito Winnie the Pooh. Así que bueno, así este ya no se nos va a olvidar nunca el grupo de los anfígenos, ¿vale? Lo mismo, con que nos sepamos los 3 primeros, pues sería suficiente, ¿vale? Esto lo hemos marcado realmente para decir la frase, pero es muy raro que nos aparezca un compuesto con polonio. Y bueno, pues nos vamos a halógenos, y aquí tendríamos, si lo leemos de arriba abajo, Fútbol Club Barcelona y Atlético, ¿vale? Ahí partidazo de fútbol, así que bueno, para que no se nos olviden estos halógenos, pues nos quedamos con
con estos 4 sobre todo, que van a ser los que aparezcan en los ejercicios. El Astato lo hemos puesto un poco pues, por mencionar al Atlético, la verdad, pero si no, pues Fútbol Club Barcelona de primera. Eso ya depende del equipo que sea cada uno, ¿no? Le gustará más con el Atlético o sin. Y bueno, pues hasta aquí tenemos todo. Nos vamos al último grupo, que son los gases nobles, con sabernos los 3 primeros, para sobre todo hacer los ejercicios del tema del átomo y relacionarlo con configuraciones electrónicas, es suficiente, ¿vale? Así que importante localizar al helio, al neón y al argón. Muy importante, ¿por qué el helio está ahí arriba? Porque los globos con helio flotan, ¿no? No, está aquí arriba porque es el único elemento que está en el periodo 1. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Recordar que todos estos elementos ya están en el segundo periodo. Esto es importante porque si a mí me piden, por ejemplo, hacer una configuración electrónica y me dicen, haz la configuración electrónica del anfígeno del periodo 3. Tener cuidado porque un error muy frecuente que se comete es decir, bueno, pues los anfígenos son oxígeno, azufre y selenio. Y dices, pues como el selenio es el tercero, ese es. No, cuidado, ¿vale? En el periodo 1 no tenemos a nadie, así que si me piden configuración del tercer anfígeno, pues yo diría, en el primero no hay nadie, el del periodo 2 es el oxígeno y el del periodo 3, que es el que me piden, es el azufre, ¿vale? Y ya tendríamos localizado nuestro átomo. Y bueno, pues ahora que nos sabemos frases representativas para este bloque, ya tenemos ahí situados a los elementos, ¿cómo nos aprendemos las valencias? Pues vámonos por aquí, vamos a ver primero las negativas. Las negativas es fácil recordarlas porque son el número de electrones que les falta para completar su octeto. Entonces, lógicamente en los gases nobles no vamos a tener ninguna valencia porque no van a ser reactivos, no van a formar compuestos. En el grupo anterior, pues les va a faltar solo un electrón, así que tendrán valencia -1. En los anfígenos tendrán -2 porque les faltan esos 2 electrones. En el grupo 15 les faltarán 3, ¿vale? Para tener esta configuración electrónica. Y en el 14 podrán actuar con -4. A partir de aquí ya captar 5 electrones ya se pone la cosa difícil, así que en este grupo solamente vamos a tener valencia positiva, ¿vale? -5 no pueden actuar con esa valencia. Vale, estos serían las negativas, que son fáciles de recordar, por esto que hemos dicho, ¿no? De colocarlo dependiendo de qué elemento tengamos y de en qué grupo se encuentre. Y luego las positivas, pues si empezamos por aquí, por el grupo de los halógenos, vamos a ver que las valencias sabéis que van del 1 al 7, ¿vale? Y en este primer grupo vamos a tener todas y las impares. Así que ponemos todos nuestros números impares, 1, 3, 5 y 7, ¿vale? Tenemos una pequeña excepción y es que el flúor solo puede actuar con +1. El resto, ¿vale? El cloro, bromo, yodo, estos sí que pueden tener las 4, pero el flúor solo no lo vamos a encontrar con +1. Si nos vamos al grupo 16, pues ahora cambiamos. Ahora ya antes teníamos las impares, pues ahora tenemos todas las pares, ¿vale? Va cambiando la tendencia. Así que pares del 1 al 7, pues 2, 4 y 6. Perfecto. Nos vamos al grupo 15, ahora vuelven a tocar las impares, ¿vale? Acordaos que va siempre cambiando. Entonces ahora voy a coger las impares y voy a eliminar la grande. Digamos que nos quedamos con las impares pequeñas, ¿vale? Eliminamos la de +7 y nos quedamos con +1, +3 y +5. Importante, aquí tenemos otra excepción, y es que el nitrógeno también, además de todas estas, puede actuar con +2 y +4. Estas valencias las suele utilizar en los óxidos de nitrógeno, ¿vale? Así que si nos aparece, por ejemplo, pues este óxido de nitrógeno, pues vemos que actúa con +4, pero también existiría el monóxido, donde actúa con +2. En el nitrógeno podemos encontrarnos estos casos sin ningún problema. Luego nos vamos al grupo de los carbonoideos, nos toca las pares y lo mismo, eliminamos la grande. Así que nos quedamos con 2 y 4. Y por último nos vamos a boroideos y en este caso eliminamos y nos quedamos con la impar del centro. En los boroideos solo podemos tener valencia +3, ¿vale? Y bueno, pues ahora ya sí que tendríamos todo esto resumido. En el hidrógeno no las hemos dicho que eran +1 y -1, ahora sí. Ahora tenemos ya
todo esto resumido y aprendido. Así que poneos a ello, copiaos esta tabla y en cuanto intentéis dibujar esto 2 veces, aprendiéndoos las frases y las tendencias que tienen las valencias, lo vais a ver fácil y sencillo. Os animo a ello. Si os sabéis esto, pues vais a tener mucha más facilidad para formular compuestos y para hacer cualquier ejercicio de los primeros temas relativos al átomo. Bueno chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya servido y muchos besos para la siguiente clase.